Compañeras, hay unas cuantas de Cradi, también de María Teresa aquí, y el resto de los presentes. Facer a acordanza de María Teresa González e facelo de unha muller que volcou a súa vida a la lucha por un traballo digno e pola cultura asturiana. María Teresa, traballadora de Cradi, escritora en asturiano, desenvolveu na súa existencia un imperativo labor vindicando una salida digna a la situación de esta fábrica del cemillero La Calzada, así como vindicando la dignificación de la soñífera. El compromiso algamado por María Teresa y el de tantas mujeres xijoneses y asturianas que a lo largo de la historia superaron los esquemas patriarcales impuestos, haciendo que la su voz resonara en todos los sitios, que las sus letras abrieran los caminos. Asunta María Teresa la lucha obrera y las letras de aquella publicación de un colectivo de trabajadores de Cradi, el COCO, así se llamaba, en el que asomaban las reivindicaciones por el futuro, ya no solo de la empresa, sino del conjunto de la ciudad y de Asturias. Todo ello en un largo proceso lleno de pilancos que finaría con la crisis enorme en Sisión de cárter industrial allá por la mitad de los años 80.